Gracias por recibirme hoy a la distancia. La idea es, digamos, en forma muy sucinta, compartir con ustedes algunos de los datos y de lo que va a ser, como ustedes ven ahí, nuestra nueva contribución en breve al Journal de South American Earth Science, en relación al magmatismo granítico del Proterozoico tardío del cinturón donfeliciano de Brasil y Uruguay. Esta nueva contribución tiene una historia. Obviamente esto se inicia, se soporta esta revisión de datos y esta propuesta en dos artículos anteriores que fueron publicados en el 2017 con los granitoides de alto contenido de bario y estroncio para Uruguay, en el sector sureste de nuestro país, y luego con un segundo artículo que fue publicado también en Precambrian, también en el mismo sector, pero a ambos lados de la Sierra Ballena, ¿no? De la zona de cizalla de Sierra Ballena. Esto fue un poco el mapa de ruta que tuvimos en el desarrollo del doctorado, donde en el primer artículo, digamos, cuando empezamos a recibir los primeros datos de campo, el dato analítico de geoquímica de roca, comprobamos o notamos que había una serie de cuerpos que tenían un contenido sumamente alto en estos dos elementos. Este primer artículo fue, digamos, de alguna forma se concentró sobre todo en lo que denominamos el dominio oeste del zócalo sureste de Uruguay, lo que sería terreno Nico Pérez. El segundo artículo, decidimos extender esa investigación a través de la Sierra Ballena hacia lo que sería el dominio este, conocido como el terreno Punta del Este, que incluye el batolito de Aiguá. O sea que este artículo que vamos a mandar ahora, en breve, digamos, se soporta en estos dos primeros artículos, pero obviamente va a incluir una revisión muy grande de datos, de más de 800 muestras, que comprenden los otros dos sectores del Don Feliciano, ¿verdad? Que es el sector de Santa Catarina, el sector Río Grande do Sul y obviamente nuestro propio sector de Uruguay. Ahora, como todo necesita una historia, estamos hablando del Neoproterozoico, un periodo muy especial de la historia del planeta Tierra, donde, digamos, sucede una serie de cosas, de eventos geológicos de relevancia, de importancia. Primero, digamos, es el break-up o la defragmentación de un supercontinente conocido como Rodinia, alrededor de 830 millones de años. Hay un viaje desde la defragmentación de Rodinia hacia la amalgamación del Gondwana, alrededor de 600 millones de años, y hacia, digamos, ese final, ¿verdad? Esa evolución tectónica con la amalgamación, la asamblea de Gondwana, encontramos que entre 650 y 542 millones de años aproximadamente situamos el periodo del Proterozoico tardío, que es un periodo, digamos, muy particular, ¿verdad? Porque encontramos que hay una serie de grandes cratones que llegan a encontrarse, y en ese encuentro hay una serie, se generan una serie de eventos colisionales y tectonotermales mayores, térmicos, que implican un retrabajamiento importante de corteza antigua, entre fundamentalmente cratones sudamericanos y africanos. A consecuencia de esa colisión y de ese retrabajamiento de corteza antigua,
se generan grandes volúmenes, ¿verdad?, de fundidos graníticos. Se generan grandes volúmenes de fundidos graníticos que van a consolidarse en cinturones orogénicos que nosotros conocemos como de edad brasiliana panafricana. Esos cinturones, como ustedes pueden observar ahí en la figura, realmente están bordeando, ¿verdad? Están hacia los bordes, están bordeando la mayoría, ¿verdad?, de todos los grandes cratones y metacratones que vienen a configurar esta parte del Gondwana conocida como Gondwana Oeste. Uno de esos cinturones es el cinturón dofiliciano, que se asume, se genera en la colisión a consecuencia del encuentro y colisión de los cratones del Río de la Plata, Kalahari y Congo. Bien. Vamos a hablar un poquito entonces ahora de los granitoides del cinturón donfeliciano y de las rocas plutónicas asociadas. Es un concepto que estamos introduciendo, el de los granitoides del cinturón donfeliciano, que vamos a pasar a explicar. Aquí tenemos un mapa regional actualizado un poco de acuerdo a nuestra visión actual del cinturón donfeliciano desde Uruguay hasta Santa Catarina, ¿verdad? Donde podemos observar que los granitoides del cinturón donfeliciano se agrupan, los agrupamos en dos dominios, fundamentalmente. Un dominio oeste, a ver si yo no tengo acá el puntero, no sé si hay un puntero que pueda ver. Laser pointer, acá. ¿Se puede ver esto, César, ahí? ¿Se ve el puntero? Sí, se ve, impecable. ¿Se ve? Ok, bárbaro. Entonces, tenemos el que se conoce generalmente, definido por Basay en el 2000, como cinturón granítico, que es fundamentalmente todo lo que está de color rojo, ¿verdad? Estos serían los granitoides que, digamos, pertenecen a las masas batolíticas grandes, Florianópolis, Pelotas y Aiguá. Y después tenemos una serie de granitoides, también de la misma edad, del Proterozoico tardío, pero que intruyen en los llamados Forelán cratónicos, en el antepaís cratónico, ¿verdad? Que serían aquellos que están de color más bien, digamos, violetita claro, ¿verdad? Aquí en Santa Catarina, aquí en Río Grande do Sul, aquí lo que sería la zona del Tacuarembó con el terreno San Gabriel, y algunos que se asoman en la Nico Pérez de Uruguay, ¿verdad? Entonces, estas serían, digamos, las unidades que pertenecerían al cinturón panafricano-brasiliano. Los granitoides, entonces, estarían, digamos, intruyendo dos dominios distintos, uno al oeste y otro al este, con un límite natural impuesto por las zonas de cizalla, de Mayor Yercino, la dorsal de Canguazú y la Sierra Ballena. Bien. Ahora, entonces, los que llamamos granitoides del cinturón donfeliciano serían rocas graníticas con un contenido de sílice mayor al 63% en peso. Fundamentalmente están ubicadas en el batolito de Florianópolis, Pelotas y Aiguá, ¿verdad? Pero también son otros granitos brasilianos que intruyen el antepaís cratónico, o también intruyen terrenos o zonas aledañas que no son propiamente batolitos, pero hacen parte. Por ejemplo, el terreno Punta del Este, tenemos granitos que intruyen en el Cerro Olivo, que son considerados granitos brasilianos, no propiamente ligados
al batolito de Aiguá. O sea, pasando a raya, el término de granitoides del cinturón don Feliciano es un término general que incluye todos los granitoides del cinturón, sean esos granitoides del dominio este o del dominio oeste. Es un término general que abarca a ambos dominios. Las rocas plutónicas las definimos como rocas de carácter intermedio a ultrabásico con contenidos de sílice menores al 63%, generalmente litológicamente, tipológicamente, son dioritas, sienitas y gabros, y están asociados estos tipos de rocas plutónicas tanto a las zonas de batolitos como al antepaís cratónico. Vamos a hablar entonces un poco ahora de lo que sería la tipología, la litología, las asociaciones de granitos, geoquímica y geocronología de los granitoides del cinturón don Feliciano. Una de las primeras tareas que nos impusimos al hacer la revisión fue organizar el dato que teníamos, o sea, toda la compilación de la revisión de datos de los tres sectores. Buscamos organizar en primera instancia la mineralogía de estos granitos, visualizando, obviamente, en los minerales de rocas principales, cuáles eran intentar ver cuáles eran los más comunes y si había, de alguna manera, alguna asociación espacial, ¿verdad?, de minerales particulares con sectores particulares del cinturón. Como pueden ver ahí, tenemos, tenemos los granitoides que serían de Santa Catarina, ¿verdad?, organizados por los dos dominios tectónicos principales de ese sector del cinturón, que es el dominio central de Santa Catarina, que sería un poco el antipaís que tienen ellos, y luego el dominio sureste, que mayoritariamente es ocupado por el batolito de Florianópolis, incluyendo granitos que pertenecen o que intruyen cinemáticamente en la zona de cizalla de Yercino. Venimos hacia el sur y tenemos entonces el sector de Río Grande do Sul, donde tenemos otra vez esa división, esta vez entre dominio oeste y dominio este. Piensen siempre que entre uno y otro tenemos una zona de cizalla, ¿verdad? Y agrupamos allí también los granitoides de acuerdo a los sectores o a las localidades dentro de ese dominio oeste donde ellos están aflorando. Tacuarembó, San Gabriel, Caçapava, Tijucas y ciertos fragmentos de basamento que aparecen ligados al dominio oeste en Río Grande. Luego tenemos el dominio oeste, que es completamente ocupado por el batolito de Fegalópolis. Abajo, ¿verdad?, tenemos, digamos, las denominaciones de las diferentes suites o agrupaciones y un detalle lo más acabado posible, porque no siempre el dato está disponible, de las asambleas minerales, ¿verdad? Lo mismo pasa con Uruguay, donde tenemos también una división entre dominio oeste y dominio oeste, Nico Pérez y Punta del Este, con una serie de granitos brasilianos en el dominio de Nico Pérez, y luego en el dominio oeste, parte del Punta del Este, tenemos el batolito de Aiguá y otros granitos brasilianos asociados, como José Ignacio, Cerro Áspero, Garzón, Rocha, y la suite del complejo granítico de Santa Teresa. Bien, consecuencia de esto, podemos concluir de que biotita es el mineral formador de roca principal ligado a los
granitoides del cinturón don Feliciano, seguido por anfíbol y muscovita. Biotita es abundante y está muy esparcida a través de los diversos tipos de granitos y dominios tectónicos del cinturón don Feliciano. Muscovita frecuentemente ocurre en granitos asociados con zonas de cizalla. Anfíbol ocurre frecuentemente en granitos y está asociado a rocas plutónicas de carácter máfico en zonas de cizalla, y también anfíbol es muy común, ¿verdad?, en aquellos granitoides que intruyen el antipaís cratónico con edades arqueanas y paleoproterozoicas. También es parte anfíbol de algunas suites que pertenecen a los batolitos principales. Nosotros tratamos de otra situación que encaramos fue tratar de poner un poco de orden, de organizar los diferentes granitos que ocurren a través del cinturón de acuerdo a los criterios mineralógicos y químicos de Barbarín del año 99, tratando de organizar asociaciones de rocas con características similares, mineralógicas y químicas. De esa manera, nosotros tuvimos un trabajo arduo y que llevó bastante tiempo de, digamos, chequear contra esos criterios Barbarín, una a una, las suites de granitoides del cinturón don Feliciano y tratar de ubicar, tanto como es posible, ¿verdad?, esos granitos en los grupos de Barbarín. El grupo MPG, que son los granitos peraluminosos a muscovita. Luego, obviamente, tratamos de organizar esa información en tanto en qué sectores aparecen esos granitos. Como ven aquí, hay algunos ejemplos de, por ejemplo, en el caso de Uruguay, características de granitos MPG tienen los granitos de la Sierra de la Blanqueada y Santa Teresa. Hay muchos granitos de la suite de Cordillera, también en Brasil, que tienen esas características. Granitos como la colombiana, Cerro Áspero de Garzón, que son granitos adosmicas, también tienen características MPG. El otro grupo importante de Barbarín es KCG, al cual también asignamos granitos a lo largo del cinturón. Granitos ACG, anfíbol, granitos calcoalcalinos ricos en biotita o con biotita anfíbol, y los granitos PAG, que son granitos de carácter peralcalino y alcalino. Entonces, la idea fue agrupar, usar la química y la mineralogía de las suites, de los granitoides, y agruparlos en estas suites de acuerdo a los criterios expresados por Barbarín. Como resultado de esto, de unir las asambleas minerales de los granitoides del cinturón don Feliciano con la clasificación de Barbarín, elaboramos algunos mapas regionales para los tres sectores, en donde se ven algunas cosas interesantes. Por ejemplo, en el caso del sector Uruguay, ¿verdad? Ustedes pueden observar ahí, yo voy a llamar la atención en que aquí en la leyenda tenemos las afinidades tipológicas de los granitoides del cinturón don Feliciano en el sector Uruguay, ¿verdad? Biotita granets, que califican como KCG, biotitas más o menos anfíbol, que también califican como ACG, biotitas más anfíbol,
En este caso hay algunas suites que reúnen características mixtas, que son KCG o ACG, y de aquí, de esta clasificación, de esta leyenda, ustedes pueden venir al mapa y pueden ver que, por ejemplo, los granitoides que tienen, por ejemplo, biotita y anfíbol, o biotita más anfíbol, generalmente tienden a concentrarse en el dominio oeste, o en Nico Pérez, inclusive en la zona cristalina de Rivera. En tanto, los granitos abiotita son indistintos, ¿verdad? Tenemos granitos abiotito que tanto afloran en un dominio como en el otro. Esto fue una cosa que llamó la atención porque tenemos que pensar que el quimismo de roca, el quimismo de granitos, digamos, y los minerales que estos puedan tener, igual que algunas trazas de tierras raras o trazas, siempre se vinculan a posibles fuentes. La agrupación de una mayoría de granitos, ¿verdad?, de características KCG, con biotita anfíbol en el Nico Pérez más que en el dominio este, permite interpretar o sugerir que pudiera haber alguna diferencia en las fuentes de un lado y otro en la generación de estos granitos, ¿verdad? Lo mismo hicimos con el batolito de pelotas, ¿verdad? Tratando de vincular, digamos, esas series KCG, ACG o PAG a los dominios conocidos de ese batolito, del sector Río Grande do Sul, del batol del cinturón feniciano, y también en el sector de Santa Catarina, en el sector de Santa Catarina del cinturón feliciano, donde aquí básicamente tenemos el dominio central, constituido por el grupo de Brusque y el complejo de Camboriú, y tenemos la zona de cizalla de Mayor Yercino. Al sur tenemos el batolito de Florianópolis, propiamente dicho, y otra vez, lo interesante es que en el dominio central de Santa Catarina hay un mayor número de granitoides con la asociación anfíbol-biotita que en el dominio sur, donde hay más granitoides que tienen biotita, básicamente, y algunos anfíbolos. La siguiente etapa fue, digamos, plotear en diagramas de geoquímica la química de estas rocas. Yo aconsejo, hay un trabajo les puedo mostrar al terminar la charla, de Bonin, Janusek y Moyen del año 2019, está muy bueno, y donde ellos hacen una crítica, una discusión de los diferentes sistemas de clasificación química, y algunos de esos sistemas son los que hemos utilizado para plotear los datos de los granitoides del cinturón feliciano. En primer lugar, algunos detalles. En términos de los litotipos o de los tipos litológicos de granitos, los granitos alcalifeldespáticos, los cienogranitos y monzogranitos, estoy leyendo acá abajo, son los que generalmente se pueden encontrar más comúnmente a través de los granitoides del don feliciano, seguidos por granodioritas y tonalitas. Esto está expresado en el diagrama A, que ustedes pueden observar aquí, donde tenemos los términos de granitos alcalifeldespáticos en este sector, seguido por cienogranitos, monzogranitos, y luego hacia, digamos, la derecha vamos a tener granodioritas y tonalitas, ¿verdad? Interesante notar que en toda clasificación de granitos hay un problema
que es un problema común, es que todos los granitos tienden a confluir hacia el eutéctico, que es el mínimo granítico, donde se genera la primera gota de fundido granítico, o se consolida en sólido la última gota de fundido granítico. O sea, todos los granitos tienden originalmente a concentrarse en el pluteo en esta zona, y solamente hacia afuera podemos empezar a discriminar a veces cosas en términos de quimismo de roca, ¿verdad? Notamos que en los granitoides del Don Feliciano, lo que ustedes pueden observar acá en la leyenda es que los colores negros son Uruguay, los verdes son Río Grande do Sul, y los rojos son para el sector de Santa Catarina. Podemos ver que hay una gran cantidad, después observen que hay los símbolos que son con circulitos negros, verdes y rojos, son las rocas plutónicas asociadas a los granitoides, ¿verdad? Se puede observar claramente que hay una gran cantidad de rocas plutónicas de carácter intermedio a ultrabásico que aparecen asociadas a los sectores de Río Grande y Santa Catarina, pero no tanto al sector de Uruguay, ¿verdad? Otra cosa interesante es el diagrama PQ de Devon, en el cual podemos observar que hay diferentes, llamamos suites, con quimismos distintos, sobre todo ligados a las zonas de rocas plutónicas, desde algunos tren que son ricos en plagioclasa a otros que son más ricos en potasios, y hay zonas transicionales entre ellos. O sea que también es importante notar el factor de aluminosidad, que es el balance de aluminio a calcio y álcalis, ¿verdad? Que podemos observarlo aquí en este diagrama, en D, donde se puede ver que hay, digamos, una cierta diferencia en el carácter aluminoso de los granitoides, ¿verdad?, de Santa Catarina, Pelotas y Uruguay. Hay una cantidad enorme de granitoides que son de carácter más metaluminoso, vinculados a Santa Catarina, digo bien, que aquellos que están vinculados a Río Grande y Uruguay, donde hay un incremento, ¿verdad?, en el carácter aluminoso de esos granitoides. La mayoría de los granitoides de Don Feliciano, en el diagrama de Frost, el Mali, muestra que es un magmatismo granítico de carácter alcalicálcico, llegando a alcalino, y la mayoría es de carácter magnesiano a férrico, que es lo que está aquí. Bien. Nos quedarían unos 5 minutos más, Pablo. Bueno. Bien, vamos a pasar entonces a algunos de los datos de geocronología, donde se puede observar que la mayoría de las edades de cristalización, cualquiera sea el sector del cinturón, son más o menos parecidas en términos de edades magmáticas. Las herencias son diferentes. Por ejemplo, hay una cierta afinidad de herencias entre Santa Catarina, digamos, y Uruguay. En tanto, la zona de los dominios oeste, o del Nico Pérez, respecto al dominio central de Santa Catarina. La zona de batolitos, las herencias suelen ser de edades neoproterozoicas, en tanto en los dominios oestes las herencias son de edades desde paleoproterozoicas hasta francamente arqueanas. En otras palabras, hay diferencias en las herencias, hay diferencia de edades de herencias entre los dominios
oeste y este a través de las cizallas. De la misma forma, encontramos que hay diferencias de isótopos radiogénicos en términos de edades, modelos también, donde, digamos, hay isótopos radiogénicos más evolucionados, valores en los dominios oeste, tanto de Santa Catarina hasta menos 32, como en los dominios de Río Grande do Sul, menos 17 a menos 19, comparados con los de Uruguay también menos 14 a menos 19. En los dominios este, los isótopos radiogénicos y las edades modelos son menos evolucionados, ¿verdad? Fíjense que tenemos de menos 2,3 a menos 11, igual que en el dominio del batolito de Florianópolis. En el batolito de Pelotas, los isótopos radiogénicos también son menos evolucionados, menos 3 a menos 7, igual que en el Punta del Este, menos 2,4 a menos 7, y las edades modelos también son mucho más antiguas, digamos, en el dominio oeste, ¿verdad?, de los diferentes sectores del cinturón, que en los dominios al este de la zona de cizalla. Algo similar pasa con los isótopos de hafnio, donde tenemos también edades mucho más evolucionadas en los dominios este, con TDMs también mucho más antiguas que aquellas del dominio este de a través de la zona de cizalla. Ok. Entonces, como conclusión, tenemos que de la compilación de datos regional, de la extensa compilación de estos datos, se demuestra que el lineamiento estructural regional representado por la zona de cizalla, Sierra Ballena, Dorsal do Canguçu, Mayor Yercino, actúa como un límite natural notable entre dominios cuyos granitoides generalmente, aunque no siempre, muestran contrastes pronunciados en sus propiedades químicas, registro de circones heredados, padrones isotópicos y edades modelos, reflejando fuentes de granitos diferentes a uno y otro lado de ese megalineamiento. Muy bien. Buenísimo. ¿Sacó esto? No sé si